Buen día, en este video vamos a revisar el procedimiento para determinar índices de direcciones y planos en una celda unitaria. Esto es parte del tema de estructura cristalina e imperfecciones de la red. Tenemos posiciones atómicas en una celda unidad. A esto nos referimos que podemos determinar cuando tengamos una estructura cristalina las posiciones o podemos representar las posiciones de forma numérica. En qué posición se encuentra este átomo, en qué posición se encuentra este átomo, en qué posición, y así sucesivamente a partir de coordenadas en el plano cartesiano x, y, z. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer el procedimiento para poder obtener esas coordenadas, así como para poder determinar otros parámetros involucrados con esa posición de los átomos. Aquí mencionamos lo del sistema cartesiano de 3 dimensiones y cómo podemos determinar esas distancias entre átomos a átomos desde el origen, que vamos a utilizar el origen como este punto va a ser el origen. Entonces vamos a ver cómo se determinan todos esos parámetros a partir de esas posiciones. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Voy a poner el láser. Ahí está. Bien, aquí tenemos la representación en el plano cartesiano x, y, z. Aquí está el origen como lo habíamos comentado, que en este caso pues sería este punto. Vamos a utilizar la misma representación. Aquí observamos, a diferencia de lo que les comentaba en la diapositiva anterior, aquí va a estar la X en lugar de la Y. Ya depende mucho de la bibliografía que se esté utilizando. Va a haber libros o ejercicios en los cuales aquí tengamos el eje X o el eje Y, dependiendo, les repito, la bibliografía. En este caso pues está aquí representado aquí el X, acá Y y de forma vertical el Z. Aquí tenemos algunas representaciones de algunos puntos de referencia, origen, con respecto a nuestro plano cartesiano vamos a representar los átomos de la siguiente manera, o las posiciones X, Y y Z. Para este caso no tenemos ningún desplazamiento en el eje X, ningún desplazamiento en el eje Y, pero sí un desplazamiento de la unidad con respecto al eje Z. Por eso tenemos aquí el 1. Y así con cada uno de estos. Vemos este de acá, con respecto al origen, está sobre un eje negativo, sobre el eje X negativo. En X nos desplazamos esta longitud que es de -1. No tenemos desplazamiento en Y ni desplazamiento en Z. Es por eso que nos queda representado de esta manera la posición de ese átomo. Y así en cada una de las referencias. Aquí dentro de esta celda tenemos una cúbica centrada en el cuerpo. Este es el átomo que está centrado en el cuerpo. Con respecto a nuestro origen, que va a ser esto, vamos a determinar su posición, que es la diferente, ¿no? Las demás pues son muy claras como están representadas, pero vamos con esta que está aquí. ¿Cuánto nos estamos desplazando con respecto al eje X? Pues si este vale la unidad, estamos a la mitad, es un medio. Aquí recorrimos un medio. ¿Cuánto nos estamos desplazando con respecto al eje Y? Pues también la mitad, porque hasta acá es 1. Si estamos recorriendo la mitad, pues va a ser un medio. ¿Y cuánto nos estamos recorriendo con respecto al eje Z? Pues si hasta acá, de aquí a acá, es 1 y está a la mitad, pues obviamente va a ser un medio. Entonces la posición del átomo que se encuentra centrado en el cuerpo va a ser este que está aquí presente. Un medio, un medio, un medio. Entonces, así es como nosotros podemos determinar las posiciones de los diferentes átomos que están ubicados en la celda. Bien, ahora vamos a determinar las direcciones o vamos a ver el procedimiento para determinar las direcciones en celdas
unidad cúbicas. Este tipo de direcciones en celdas se les conoce también como direcciones cristalográficas. Lo pueden encontrar de las dos maneras en la diferente bibliografía. Para representar estas direcciones nos vamos a apoyar de los índices de Miller, que es una notación abreviada que nos permite representar cómo son estas direcciones. A continuación vamos a ver cómo es el procedimiento. Vamos a hacer un ejemplo para que quede bien claro a qué se refiere con los índices de Miller o las direcciones cristalográficas. Básicamente es la representación de un vector de un átomo a otro y en el cual nosotros vamos a hacer un procedimiento para determinar esa dirección o la posición de ese vector. Bien, como paso 1 tenemos, se utiliza un sistema coordenado ortonormal. Se determina la posición de los puntos donde se encuentra la dirección. Ortonormal se refiere a las posiciones de los átomos o el sistema coordenado que vimos en la diapositiva anterior. El eje o el plano cartesiano X, Y, Z de 3 dimensiones, positivos y negativos. A eso se refiere con ortonormal. Bien, el paso 2, diferenciar las coordenadas iniciales de las posiciones finales para obtener el número de parámetros recorridos en la dirección de cada eje del sistema coordenado. En este caso, pues lo que comentábamos es un vector que vamos a trazar y vamos a ver, vamos a diferenciar desde donde sale el vector hasta donde llega el vector. Eso se refiere con diferenciar las coordenadas. Como paso 3, se eliminan las fracciones o se simplifican los resultados obtenidos de la resta a los enteros más bajos. Lo que se refiere con esto que no podemos manejar fracciones, hay que llevar a cabo una conversión en caso de que tengamos alguna fracción para obtener números enteros. Y el punto 4, la representación de estos índices de Miller o direcciones cristalográficas es a partir de corchetes, como los tenemos aquí presentes. Esos valores los vamos a ingresar o representar dentro de esos corchetes. También si tenemos valores negativos vamos a poner un signo en la parte superior o una barra. Supongamos que obtenemos un 1 negativo, vamos a poner el 1 y una barra por la parte superior. A eso se refiere con un número negativo, como si estuviéramos representando el menos 1. Pero para los índices de Miller vamos a utilizar esta representación. Bien, aquí tenemos este ejemplo, nos dice que determinemos los índices de Miller de las diferentes direcciones que están aquí presentes. Aquí están los vectores que comentábamos. Vamos a hacer el A. Aquí tenemos la coordenada inicial, vamos con la dirección A. Las coordenadas iniciales es 0, 0, 0. Recordamos X, Y, Z. Posteriormente vemos hacia dónde va esa dirección o ese vector, va hacia esta dirección. ¿Qué posición tiene este átomo? Pues la que está aquí representada. Sobre el eje X nos desplazamos una unidad, con respecto a Y no nos desplazamos ni con respecto a Z, por eso nos queda esta representación. Entonces tenemos el punto final y el punto inicial. Vamos a hacer la resta del punto final menos el punto inicial. Entonces vamos a obtener lo siguiente. Aquí vamos a tener 1, 0, 0 menos 0, 0, 0. Bien, se la resta, recordamos que es elemento menos elemento. Este menos este menos este y este menos este. Lo que nos va a dar un valor de, ya vamos a poner los corchetes porque se va a hacer el resultado. 1 menos 0, 1, 0 menos 0, 0 y 0 menos 0, 0. Y ahí está la dirección cristalográfica o el índice de Miller con respecto a esta dirección A. Vamos ahora con la dirección B. Vamos a cambiar de color. Vamos a ponerlo aquí B. Tenemos que esa dirección B va de este punto hasta este punto. Tenemos que la primera posición es 0, 0, 0 y posteriormente a donde llegamos es 1, 1, 1. Aquí 0 es 1,
1. Llevamos a cabo la resta, punto final menos punto inicial. Y es este menos este nos da 1, este menos este nos da 1 y este menos este nos da 1. Ahí tenemos ya la dirección cristalográfica o el índice de Miller. Observamos si no ponemos comas, simplemente dejamos un espacio entre cada uno de los términos. Lo mismo puede ser en las posiciones, podemos poner comas o dejar simplemente un espacio. Bien, vamos ahora con la última dirección, que es la C. Eso nos va a generar la siguiente expresión. Tenemos los siguientes posiciones. Aquí tenemos lo siguiente. Aquí es el punto inicial. Seguimos esta trayectoria hasta acá. El punto final va a ser el que está aquí marcado. Entonces vamos a poner punto inicial o el punto de partida, que en este caso es un medio, 1, 0, y acá tenemos el punto final, que es 0, 0, 1. Entonces recordamos, punto final menos punto inicial. Entonces este menos este nos va a dar menos un medio. Ahorita lo ponemos así, ahorita hacemos la corrección. Este menos este nos va a dar menos 1 y este menos este nos va a dar 1. ¿Por qué dije que vamos a hacer la corrección? Porque recordamos que los valores negativos, en lugar de representarlos así, le vamos a poner una barra en la parte superior del número. Entonces esto representa el menos un medio, el menos 1 lo representa aquí y el 1 que tenemos acá al final es positivo, por eso no tiene en este caso la barra. Pero también nos comenta el procedimiento que no podemos manejar números enteros. ¿Qué hacemos para poder convertir, números fraccionarios? ¿Qué hacemos para convertir esta fracción en un número entero? Pues simplemente lo multiplicamos para convertirlo en un entero. En este caso lo vamos a multiplicar por un 2. Vamos a multiplicar por 2 cada uno de estos términos. Y vamos a obtener lo siguiente. Un medio por 2 nos va a dar 2, pero vamos a seguir manteniendo el término negativo. 1 por 2, pues obviamente 2, tenemos aquí la barra negativa. 1 por 2 positivo, pues nos va a dar 2 positivo. Entonces nos va a quedar de esta manera el índice de Miller. Perdón, aquí 2, aquí es 1, perdón. Ahí está. Ahí está. 2 por un medio nos da 1. Listo. Y este es el índice de Miller o la dirección cristalográfica de esta dirección que tenemos en verde. Entonces, pues son ejemplos muy sencillos, pero que resultan de mucha utilidad para poder entender cómo se hace esta representación de los índices de Miller, que son ampliamente utilizados. ¿Qué consideraciones nos da obtener estos índices de Miller? Dice que debido a que las direcciones son vectores, una dirección y su negativo no son idénticos. Tenemos esta dirección o este índice de Miller, y aunque obtengamos esto, pueden tener la misma dirección, así, pero más bien el mismo sentido, pero direcciones opuestas. ¿Sí? Entonces ya no es lo mismo, ahí sí hay un cambio. Tenemos el punto 2, una dirección y su múltiplo son idénticos. Aquí tenemos a lo que se refiere es de que podemos tener este, pero este va a ser igual a esto. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos esta posición, aquí tenemos el átomo 1 y el otro átomo, tenemos un mismo vector de esta manera, que vamos a tener un átomo
aquí otro átomo, pero a la mitad vamos a tener este otro átomo. Cuando ya utilizamos términos valores es de que estamos extendiendo. ¿A qué nos referimos? Tenemos aquí, vamos a ponerlo en un plano de 2 dimensiones. Tenemos esta serie de átomos, así que están ordenados. Si nosotros trabajamos con el 100, vamos a suponer es esto. Pero si trabajamos con el 200, voy a cambiar de color para que se vea la diferencia. Es lo mismo, pero nada más que nos estamos expandiendo hasta el otro átomo. Va a pasar por este mismo átomo, pero vamos a llegar a este, ¿sí? Entonces es a lo que se refiere que son idénticas o idénticos los índices, nada más que uno se va hasta el otro átomo, pero pasando por el átomo que está aquí presente, ¿sí? Dice que ciertos grupos de direcciones son equivalentes, tienen sus índices particulares debido a la forma en que se construyen las coordenadas. Puede referirse a los grupos de las direcciones equivalentes como direcciones de una forma o familia. Se utilizan corchetes especiales, ahí están los corchetes para indicar esta colección de direcciones. Bueno, nosotros podemos obtener una familia de direcciones o una familia de índices de Miller. ¿Cómo lo vamos a representar? De esta manera. Tenemos 1, 0, 1, 1, 0. Listo. ¿Quiénes van a conformar esta familia? Pues todos los elementos que presenten dos unos y un 0, sin importar que sean positivos o negativos. Este pues es exactamente igual a este, no hay problema. Tenemos un menos 1, 0. Tienen los mismos términos con diferentes signos, pero constituyen esta familia. Aquí tenemos dos unos y un 0, dos menos unos y un 0. Aquí tenemos primero el 0 y luego los dos unos. Al final es las diferentes combinaciones con las cuales podemos generar nosotros este término. A eso se refiere con la familia, en los cuales están incluidos los términos negativos. Tenemos ahora otro parámetro que es ampliamente utilizado para determinar ciertas propiedades como lo son los índices de Miller. Los índices de Miller, que no lo comentamos, pero también resultan de mucha utilidad, ya que nos indican ciertos casos las características específicas de los materiales. Hay algunos ejemplos, principalmente con respecto a las propiedades magnéticas, donde influye mucho el conocer estos índices de Miller. Lo mismo para los planos en una celda unitaria. Estos planos, como lo indican, es una como pared que une varios átomos y nos permite determinar también ciertas características como en el posible deslizamiento de ciertos átomos se van a deslizar por ese plano. Entonces es por eso la importancia que siempre les he tratado de transmitir, de conocer los materiales a fondo. Hay gente que pues no lo toma en cuenta y dice, pues ese material aguanta, este material no aguanta, pero ya si uno se pone en esa perspectiva de entender mejor el por qué soporta más un material que otro, pues nos tenemos que empapar de todos estos conceptos, los cuales son fundamentales para entender las diversas propiedades de los materiales. Obviamente, pues ya por cuestiones empíricas, pues mucha gente que tiene otro tipo de actividades, pero que van involucradas a los materiales, pues no explora más de lo que conoce. Pero pues ya como ingenieros, pues sí debemos de entender un poquito más a profundidad qué es lo que ocurre dentro de los materiales. Y esto que estamos viendo en este video son esas cuestiones que debemos de entender para comprender el comportamiento de diversos materiales, por qué son flexibles, por qué son rígidos, porque tienen buenas propiedades eléctricas, por qué no, porque soportan alta temperatura, por qué no. Al final tenemos que caer en esto para entender ese comportamiento, ¿sí? Entonces, ténganlo presente para que no vean este tipo de asignaturas como que son de relleno o no sirven para nada. Obviamente, pues todas las materias que a lo largo de su formación académica
revisan pues tienen un porqué, ¿no? Y el porqué de ciencia de los materiales es lo que les acabo de comentar, para entender mejor cómo se comportan esos materiales. Entonces vamos a seguir con esto de planos en la celda unitaria, como ahorita lo redundé bastante, pues es importante conocer estos planos para entender mejor, de una forma más clara y más fundamentada el comportamiento de los materiales. Estos planos los vamos a determinar a partir de los índices de Miller. Influye mucho en la energía superficial, también en el crecimiento de los cristales que, como les comentaba, pues todo esto influye en las propiedades de los materiales. ¿Cómo vamos a identificar estos planos a partir de los índices de Miller? Pues se identifican los puntos en los que el plano intersecta las coordenadas x, y y z en términos del número de parámetros de red. Si el plano pasa a través del origen, debe moverse el origen del sistema coordenado al de una celda adyacente. El punto 2 que nos permite este cálculo dice tomar los recíprocos de estas intersecciones, eliminar las fracciones como lo hicimos en los índices de Miller, y ahora en lugar de representarlo entre corchetes vamos a representarlo nuevamente entre paréntesis. Los paréntesis nos representan las posiciones de los átomos o los planos que se forman a partir de los átomos. Vamos a realizar el siguiente ejemplo. Dice determina los índices de Miller de los siguientes planos. Tenemos el plano A, B y C. Vamos a iniciar con el A. El A es este que está aquí en rojo. Estoy marcando. Ahí está. Ahí está. Bien. Es este que está aquí en rojo. Ese es el plano A. Vamos a ver los puntos por donde intersectan con respecto a los ejes. Aquí hay una intersección de ese plano, aquí hay otra intersección y aquí hay otra intersección. Vamos a representarlas. Aquí ya sabemos que del origen de este punto a este punto pues tenemos una magnitud de 1. Con respecto a Y tenemos que desde el origen de este punto hasta este punto es también 1. Y con respecto a Z lo mismo, tenemos desde el origen de este punto hasta este punto cruza con respecto al eje Z en Z igual a 1. Entonces ya tenemos ubicados los puntos por los cuales cruza cada uno de los ejes del plano cartesiano de 3 dimensiones. Ya que tenemos identificado eso, pues vamos a sacar su inverso. El inverso de 1 pues nos da 1. El inverso de Y nos da 1. Y el inverso de Z nos va a dar 1. Esto es lo que tenemos que hacer solamente para poder determinar los planos representados como índices de Miller. Entonces vamos a tener que el plano va a estar ubicado en 1, 1, 1. Ese es el plano A. Vamos a ponerlo aquí. Plano A. Vamos con el plano B. Voy a borrar aquí esto para que no se sobrecargue mucho la figura. Esto también lo borramos. Listo, vamos a cambiar de color. Vamos a poner un azul. Ok, vamos con el plano B. El plano B es el que está marcado en esta parte. Perdón. Es que me cuesta un poquito de trabajo, pero ahí está más o menos. Vamos a borrarlo. Vamos a enmarcarlo, vamos a tratar de marcarlo correctamente. Ahí está. Aquí no tenemos problema. Aquí tampoco tenemos problema. Listo, ahí está. Ese que está en azul es todo el plano B. Vamos a ver por qué ejes cruza con respecto al plano cartesiano. Vamos a poner aquí plano B. Vamos a identificar primero por dónde cruza. Con respecto al eje X cruza por aquí, que es X igual a 1.
con respecto al plano Y cruza aquí, ya tenemos que Y igual a 2, y observamos que con respecto al eje Z nunca lo va a cruzar o va a tocar, está paralelo a este eje Z. Entonces, como no lo va a tomar, decimos que con respecto a Z vamos a indicarlo como infinito porque nunca lo toca. Entonces ya tenemos identificado los puntos o las regiones por las cuales cruza con respecto a los ejes. Vamos a sacar su inverso. Tenemos 1 sobre x, que sería 1 sobre 1, pues nos da 1. Tenemos el 1 sobre y, que es 1 sobre 2, nos da punto 5. Vamos a dejarlo en fracción. Vamos a dejarlo así. Y tenemos el inverso de z, que es 1 sobre infinito. En esto vamos a considerar que vale 0. Vamos a representar entonces el plano, que es 1, 1 medio, 0, pero tenemos la presencia de una fracción. Vamos a aplicar lo que aplicamos para determinar los índices de Miller, multiplicarlo de tal manera que podamos obtener un entero. Entonces esto va a ser igual a multiplicarlo por 2. Este término y este término, lo que nos va a dar un resultado de 2, este por este nos da 2, este por este término nos da 1 y nos da 0. Entonces este va a ser el plano correspondiente al azul, el que vemos aquí en color azul. Bien, vamos ahora con el plano C. Vamos a cambiar de color. Vamos a poner un color verde. Ponemos aquí plano C y vamos a borrar lo que tenemos aquí, esto, para no sobrecargar la figura. Ya tenemos aquí entonces esto borrado. Vamos a marcarla aquí. El C es el que está aquí. Listo. Es este que está aquí. Vamos a definir entonces por dónde cruza. Con respecto a X, pues está sobre el eje X pero no lo cruza. Cuando tengamos estos casos que está el plano sobre uno de los ejes, vamos a considerar también que está en infinito. Vamos a decir aquí X igual a infinito. Con respecto al eje Y, este sí pasa por aquí. Si lo corta aquí, vamos a decir entonces que Y es igual a 0. Y con respecto al eje Z, está tocando todo el eje Z, pero no está cruzando por un punto en específico. Vamos a decir entonces aquí que Z también es infinito, al igual que el eje X, que también lo toca sobre todo el eje, pero no lo corta en un punto en específico. En Y sí, simplemente en Y pasa por aquí, en 0. Entonces, para que tengan en cuenta también eso. ¿Qué ocurre cuando no toca, como sería en el plano B, y cuando está sobre un eje todo el plano? Se considera de la misma manera, infinito, infinito. Entonces vamos a sacar el inverso. Aquí tenemos que el inverso de infinito pues va a ser 0. Y tenemos que es el inverso de 0, que también vamos a decir que es 0. Y tenemos el inverso de z, que también vamos a decir que es 0. Pero vaya, aquí tenemos este caso donde los tres términos dan 0, lo cual no puede ser. Cuando ocurre esta situación que por lo menos uno de los puntos de 0, los otros pueden pasar por infinito, no pueden tocarlo. Pero si pasa en algún momento, en algún punto en específico por 0, vamos a recorrer ese plano. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese plano que está en verde cuando tengamos este tipo de situaciones? Lo siguiente, tenemos nuestro plano cartesiano X, Y, Z, así, así y así. Vamos a borrar este de aquí. Y lo que vamos a hacer para evitar que pase por Y igual a 0, lo vamos a recorrer a 1. Aquí a 1.
Tenemos Y, Z y X. Entonces ese plano lo vamos a recorrer de esta manera. Vamos a ponerlo de otro color. Entonces vamos a escoger aquí otro color, este amarillo. Tenemos esto, entonces aquí va a estar así, así y así. Y ahí vamos a evitar que pase por el origen. Entonces esto es una consideración importante. Hacemos el mismo procedimiento, pero ya estamos evitando este cero, que perdón, aquí no da cero, da infinito. Entonces ese infinito pues no nos permite representar el plano como tal. Cuando el plano es paralelo sí podemos poner infinito porque ya pues se ha definido que el inverso del infinito pues es cero. Pero también ya está definido que el inverso del cero es infinito, pero este infinito ¿cómo lo representamos como un plano? No lo podemos representar, es por eso que hacemos el desplazamiento de el plano que teníamos inicialmente sobre el origen hacia un valor de y en específico, que en este caso es 1. Entonces, tenemos lo mismo, x va a ser infinito porque no está tocando ningún punto, en z tampoco está cruzando por ningún punto, pero en y sí está pasando por 1. Lo podemos pasar para menos 1 o 1. No tenemos mayor problema con eso. Sacamos los inversos y vamos a obtener lo siguiente. 1 sobre y igual a 1 sobre infinito igual a 0. Perdón, aquí no es infinito, es 1 y se me estaba yendo esto. Y aquí lo ponemos como 1. Y el inverso de z, que es infinito, va a dar 0. Entonces el plano para esta representación va a ser 0, 1, 0. Entonces ya tenemos ese resultado, el del plano A,